esta clase? ¿Por qué consideran que es importante? Bueno, felicidades por el día de Sí. Por si llega algún paciente con alguna enfermedad y tenemos que tener específicamente cuidado con sus... Pues depende qué enfermedad tenga, tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a hacer en el consultorio. Sí, porque, o sea, además, como dicen, no solamente estamos trabajando con dientes, o estamos estamos trabajando con todo, pues, un cuerpo, una persona. Entonces, si tiene, como dice mi compañero, alguna complicación, o sea, puede haber una complicación directa trabajando, pues, desde la boca. Ok, claro, exactamente. ¿Sí ven la pantalla? ¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, entonces, pues felicidades a todos por el día de Santa Polonia, el día de dentista. Esta es la santa, ya saben, ya la conocen, ¿no? Sí, ya la conocíamos. Ok. Bueno, la importancia de esta clase, del manejo sistémico de pacientes con problemas médicos, repercute en la fase sistémica, ¿sí? Recuerden que hay una hoja cuando llenaron el expediente que dice fase sistémica, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Y esa fase sistémica tiene como propósito identificar todos los antecedentes personales, patológicos y no patológicos y familiares que puedan tener trascendencia en el tratamiento odontológico, ¿sí? Y prever la repercusión que un tratamiento local pueda tener en el resto del organismo. Como mencionaron, que no solamente estamos tratando dientes, sino la salud bucal es parte de la salud general del paciente. Si un paciente no tiene salud bucal, obviamente no va a tener salud general, ¿verdad? Y es posible que un problema general puede tener una respuesta sobre el tratamiento dental que vamos a hacer. Entonces, por eso es importante la fase sistémica. Y en esta fase lo que buscamos es buscar todas las patologías cardiovasculares, renales, respiratorias, neurológicas, gastrointestinales, respiratorias, que puedan tener una repercusión en el tratamiento dental, que nos hagan modificar el tratamiento dental, posponerlo, porque quizá necesitamos una interconsulta con el médico o necesitamos un examen de laboratorio para poder atender al paciente, ¿sí? Siempre la fase sistémica, todos los puntos que se van a tener de cuidado, de manejo, deben quedar por escrito, ¿sí? Y deben de quedar por escrito todas las medidas de precaución y control que se van a tener con respecto a la enfermedad sistémica del paciente durante el tratamiento odontológico. Por ejemplo, un paciente con hipertensión, ¿le tengo que tomar la presión? Pues sí, le voy a tener que tomar la presión cada vez que acude a la consulta odontológica para ver cuáles son sus cifras de presión que presenta el paciente durante el tratamiento odontológico. Porque si están altas las cifras, pues me contraindican atender al paciente. Si están dentro del rango de normalidad, pues puedo atender sin riesgo a un paciente con un problema de hipertensión. Entonces, un paciente que tiene antecedentes personales patológicos, cuando hablo de que tiene un antecedente personal patológico, me refiero a que tiene alguna enfermedad sistémica, ¿sí? Entonces, si tiene una enfermedad sistémica de importancia odontológica, tengo que caracterizar el antecedente personal patológico o caracterizar la enfermedad, ¿sí? Y tengo que identificar si se requieren exámenes de diagnóstico, exámenes de laboratorio, si se requiere hacer un diagnóstico completo, un plan de tratamiento y un tratamiento dental, si no hay un antecedente de relevancia e importancia. Por ejemplo, si el paciente refiere que tuvo varicela en la infancia, pues eso queda como una historia, ¿sí? Entonces es una enfermedad que tuvo el paciente que no la tiene actualmente y no requiere un manejo
especial por haber padecido de varicela. ¿Sí? Entonces ya entro directamente a los que son los exámenes, el examen físico, ¿sí? El examen es radiográfico, ¿sí? Hacer un examen integral del paciente, hago un diagnóstico, hago un plan de tratamiento y ya básicamente me voy al tratamiento dental. Pero por el contrario, si es un paciente con una enfermedad de relevancia odontológica, como puede ser diabetes, hipertensión, esquizofrenia, lupus, cualquier enfermedad que tenga importancia, pues que tengo que caracterizar el antecedente personal patológico, ¿sí? Yo ahorita voy a hablar de qué se refiere a caracterizar el antecedente personal patológico y ver si es necesario una interconsulta, un examen previo, ¿sí? De laboratorio, y si no es necesario un examen previo o una interconsulta, pues puedo ya entrar directamente a lo que son los exámenes, al diagnóstico, al plan de tratamiento y al tratamiento dental. Pero si necesito una interconsulta o un examen de laboratorio, pues eso es para verificar que el paciente está bajo control y ya poder recibir un tratamiento dental integral, ¿sí? Entonces, todos los antecedentes personales patológicos de trascendencia odontológica son aquellos que puedan modificarse o agravar por alteraciones emotivas de los pacientes, por el ambiente en el consultorio, por los simbolismos sociales y psicológicos que la boca representa en los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen una enfermedad sistémica y que van a reaccionar de una manera desfavorable a las posturas en el sillón, ¿sí? Un paciente de edad avanzada con problemas de trastornos neurológicos, si yo lo incorporo de manera rápida del sillón, es posible que el paciente se desmaye, ¿sí? Si un paciente le voy a hacer diferentes tratamientos que son prolongados, pues eso repercute en alguna enfermedad que pueda tener el paciente, ¿sí? Un paciente, hay pacientes que es mejor atenderlos en la mañana, hay otros que es mejor atenderlos por la tarde, ¿sí? Dependiendo de la condición sistémica que tengan. Entonces, todo eso va a influir en el manejo odontológico y son medidas que debemos de tomar para poder atender a un paciente de forma segura, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el paciente presenta, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, pero las diapositivas no cambian. ¿No han cambiado? No, seguimos en la frase. ¿Siguen en esta? ¿En la diapositiva 10? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Cambió? No. Sí, ¿No ya cambió? cambió. Ya cambió la de Santa Polonia. Ok, creo que cuando le hago la presentación de diapositivas no avanza. Entonces la fase, bueno, voy a pasar las diapositivas. Si quieren en alguna que me detenga, me dice. ¿Sí cambió? Donde dice fase sistémica, ¿la ven? Sí, doctor. Ok, entonces les decía, tiene como objeto identificar los antecedentes personales, patológicos, los no patológicos, los familiares, ¿sí? Que tienen importancia o trascendencia en el tratamiento odontológico, ¿sí? Y en la fase 1, lo que buscamos es pesquisar todas las patologías cardiovasculares, renales, respiratorias, ¿sí? O la presencia de enfermedades que puedan modificar el tratamiento o posponerlo, ¿sí? Entonces, les decía que debe quedar por escrito la fase sistémica y esto es lo que les decía, como pacientes con antecedentes personales patológicos que tengan relevancia odontológica, si tienen sí,
pues hay que caracterizar el antecedente. Si tienen no, pues ya pueden entrar al examen, al diagnóstico, al plan de tratamiento, ¿sí? Y al tratamiento dental, ¿sí? Y hay que verificar si se requiere una interconsulta o un examen previo, ¿sí? Para poder atender al paciente, ¿sí? Y hay antecedentes personales patológicos de trascendencia odontológica que se alteran o se agravan o se modifican por la situación del consultorio, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que requiere estar en la postura estática como trabajamos prácticamente acostados al paciente, pues si lo incorporamos de manera rápida, se puede desmayar el paciente. O una paciente embarazada no la podemos atender de forma totalmente acostada en el sillón, ¿sí? Porque la paciente no puede respirar, igual se puede desmayar si la acuestan totalmente en el sillón. Entonces se tiene que trabajar en una postura más prácticamente sentada, sobre todo si están en las últimas semanas de embarazo, ¿sí? No es lo mismo hacer una limpieza que hacer una colocación de 5 carillas o el tallado de una prótesis fija de 3 unidades o una retina, ¿sí? Y hay pacientes que es mejor atenderlos por la mañana o por la tarde, ¿sí? Entonces, siempre que exista una enfermedad o un antecedente personal patológico que tenga relevancia odontológica, hay que verificar si hay riesgo de desestabilizar la condición médica o quirúrgica, ¿sí? Si existe un riesgo de contagio al personal y los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, existe riesgo de contagio de hepatitis B. Ahorita con el coronavirus existe riesgo de contagio, pues obviamente que sí, ¿verdad? Están alteradas la respuesta reparativa, la capacidad inmunitaria o las funciones hemostáticas. ¿A qué me refiero con esto? Es un paciente inmunosuprimido porque toma inmunosupresores, porque recibió un trasplante de riñón, pues obviamente es un paciente de riesgo de manejo odontológico. Es un paciente que está consumiendo anticoagulantes, pues obviamente es un paciente de riesgo odontológico, ¿sí? O se observan alteraciones de la conducta, ¿sí? Es un paciente con esquizofrenia o con depresión o es un paciente bipolar, pues es un paciente de riesgo de manejo odontológico. Y si es de riesgo, pues hay que caracterizar la enfermedad que tenga el paciente, ¿sí? Y pues es necesario ir caracterizando para tomar decisiones en el manejo dental, ¿sí? Si hay que individualizar aspectos como la gravedad de la enfermedad, si es un paciente con una enfermedad estable, qué respuesta ha tenido al tratamiento, ¿sí? Y la edad del paciente, el género del paciente y aspectos afectivos y psicológicos también influyen en el manejo del paciente. ¿Y por qué es importante ver esta clase? Porque cada vez es más frecuente ver pacientes con problemas médicos en la consulta dental, ya que se debe esto al incremento en el promedio de vida de la población y a los avances terapéuticos en el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Entonces, cada vez con mayor frecuencia nuestros pacientes van a ser adultos mayores, ¿sí? En México ha envejecido más rápido que lo que le tomó a envejecer a Europa, ¿sí? La pirámide poblacional de México ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces, es muy probable que la mayoría de sus pacientes que ustedes atiendan cuando, cuando terminen la carrera o cuando empiezan a trabajar van a ser adultos mayores, ¿sí? Es un alto porcentaje de sus pacientes van a ser de edad avanzada y van a tener alguna enfermedad, ¿sí?
que requiere una precaución para poderlo atender de manera odontológica, ¿sí? Y esto me voy a ir adelantando un poquito en esto, porque estos son estadísticas de la escuela que se han hecho, ¿sí? Y vean la cantidad de hombres y mujeres. Cuando se habla de antecedente personal patológico, quiere decir que tiene alguna enfermedad, ¿sí?, que repercute en el tratamiento odontológico y que tengo que hacer una interconsulta médica o un estudio de laboratorio para poder atender al paciente con seguridad, que tengo que tomar alguna medida, ¿sí?, para poder atender al paciente sin que tenga un riesgo, ¿sí? Y el 60% de los hombres y el 70% de las mujeres en la escuela, de los pacientes que acudan a la escuela, tienen alguna enfermedad sistémica. O sea, en promedio estamos hablando que el 67% de los pacientes que atendemos en la escuela tienen alguna enfermedad sistémica que requiere un manejo especial o manejarlo con precaución, porque podemos tener una complicación o una descompensación cuando estemos atendiendo al paciente y no queremos que esto suceda, ¿sí? Entonces es un alto porcentaje. Y de estos son pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad, o sea, que ya fueron con el médico, que ya les diagnosticó, por ejemplo, diabetes, ¿sí?, y que ya están recibiendo el tratamiento médico. Pero tenemos también un alto porcentaje de pacientes que no han tenido un diagnóstico de la enfermedad, por ejemplo, de diabetes, ¿sí? Y esta cifra aumentaría la cantidad de pacientes que acuden a la consulta odontológica en la escuela, ¿sí?, y que requieren una adecuación al tratamiento odontológico. Esta es la pirámide poblacional de Salud, de la Encuesta Nacional de Salud, la más reciente de 2018. Y si se fijan, las edades, pues se está viendo un aplanamiento, ya no está una pirámide tan puntiaguda, ¿sí? Ya la forma de esta pirámide poblacional ha cambiado, y esto pues quiere decir que la población que vamos a atender mayor, pues va a estar en una edad, ya no van a ser ni tantos jóvenes ni niños, sino que lo que vamos a ver es un mayor porcentaje de población de edad media adulta en la consulta odontológica, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta materia, porque un alto porcentaje de nuestros pacientes van a ser pacientes de edad mayor. Los que se dediquen a la geriatría o que atiendan pacientes adultos mayores, pues van a tener les va a ir muy bien, ¿no? Porque van a tener un mayor número de pacientes. A diferencia de los que se dediquen a la odontopediatría, pues por las estadísticas, la población va a ser menor, ¿sí? Y estas me las voy a saltar porque son diferentes enfermedades que se han presentado en nuestros pacientes, desde problemas digestivos, alérgicos, cardiovasculares, inmunológicos, neoplásicos, psiquiátricos, problemas de tipo congénito, alérgicos, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de problemas o de enfermedades que refieren nuestros pacientes. Y les decía, más del 60%. Entonces, por eso es importante ver esta materia, el manejo de pacientes con problemas médicos, porque un alto porcentaje de nuestros pacientes van a tener alguna enfermedad. Me voy a saltar estas porque estas seguramente las van a ver con la doctora Yaret por el programa, ¿sí? Y otra cuestión importante que quiero resaltar, ¿sí?, es las demandas hacia los dentistas en todos los estados de la República, ¿sí? Y generalmente el 90% de las quejas son de los odontólogos de práctica privada, pero las universidades no se escapan, o las instituciones de salud también han sido demandadas o son demandadas, ¿sí? Y generalmente cuando procede una demanda, ¿sí?, y es
un daño que hay que reparar, es porque no tienen una historia clínica completa el cirujano dentista, ¿sí? Y sobre todo porque no tienen una historia clínica del manejo sistémico de algunos pacientes, ¿sí? Entonces, además del cambio poblacional, del porcentaje de pacientes con enfermedades sistémicas, pues es importante por cuestiones legales llevar un expediente adecuado, ¿sí? Y anotar todas las medidas de precaución que se deben de atender a un paciente con alguna enfermedad sistémica, ¿sí? Entonces, en cuanto a quejas, estamos dentro de los primeros lugares, ¿sí? Vean, ginecología y obstetricia, luego traumatología y ortopedia, urgencias, cirugía general y luego odontología. Que yo quisiera que estuviéramos, que no apareciéramos en la lista o a mero abajo del área médica en cuanto a las demandas. Entonces, no nos escapamos de esta situación. Inclusive se han dado casos de demandas en la universidad, en la escuela, ¿sí? De pacientes, ¿sí? Afortunadamente, como se tiene un adecuado llenado del expediente, no ha tenido repercusión mayor, ¿sí? Entonces, todas estas partes de las quejas o demandas, pues es un factor también importante a tener en cuenta para llevar un manejo adecuado a los pacientes que tengan alguna enfermedad sistémica, ¿sí? Para evitarnos problemas más graves. De esto era lo que quería compartirles, la relevancia de la importancia del manejo sistémico de los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica. No sé si tengan alguna pregunta ahorita. ¿Hay alguna duda o comentario? No, doctor, todo bien. ¿Sí quedó claro? No, doctor. Sí. Ok. El tema ahorita que voy a empezar a hablar también es sobre diabetes. ¿Alguien sabe qué es diabetes? Sí. Bueno, la diabetes a ver, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad que afecta afecta al páncreas, ya que no hay una correcta producción de insulina, que es la hormona que deja entrar la glucosa a las células. Entonces, obviamente, si no se controla y tenemos una elevada cantidad de azúcar en la sangre, podemos desencadenar muchas complicaciones, otro tipo de enfermedades que pueden resultar mortales para el paciente. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, la diabetes es un grupo de enfermedades que se caracteriza por una hiperglicemia crónica, o sea, valores elevados de glucosa en sangre, ¿sí? Debido a una disminución de la secreción de insulina o a la utilización de la insulina o ambas, y esto lleva a un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Sin tratamiento adecuado, la diabetes se acompaña de alteraciones macro y microvasculares, que son la aterosclerosis y la microangiopatía, y factores que favorecen el desarrollo de hipertensión arterial, de cardiopatías coronarias, de accidente cerebrovascular, de retinopatía o de insuficiencia renal. Y un paciente sin tratamiento adecuado de diabetes es un paciente que tiene tendencia a infecciones y tiene alteraciones reparativas. Entonces, si yo le voy a hacer una cirugía, pues la reparación del proceso quirúrgico no va a ser la adecuada, ¿sí?
vamos a hablar mucho de diabetes porque ocupa el número 1 de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Y se acompaña no solo de problemas económicos, sociales, psicológicos, emotivos, que van a impactar en el ámbito familiar y social. ¿Sí? Voy a hablar de estadísticas de la diabetes mellitus. Es un problema de salud pública global, ¿sí? de morbilidad y mortalidad en el mundo, ¿sí? Y la cantidad de pacientes en el mundo que se estima para el 2040, se estiman 642 millones de diabéticos en el mundo. ¿Sí están cambiando las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, entonces es un problema mundial el aumento de la cantidad de pacientes con diabetes. Estas son cifras del 2017 y esto es lo que se espera para el 2045, un incremento exponencial de la cantidad de pacientes diabéticos. Y se dice que ahorita hay 463 millones de adultos con diabetes en el mundo, ¿sí? La diabetes por edad en el 2017, ¿sí? Y en el 2045. Obviamente va a haber un incremento de pacientes con diabetes, ¿sí? Esto también debido al envejecimiento de la población, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver en México, lo estamos viendo en México. ¿Sí? Entonces, hay factores determinantes en el incremento de esta prevalencia. Ya vimos que el envejecimiento de la población es uno, ¿sí? Otro factor son los cambios en el estilo de vida de las personas y el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo. Aquí salió a pasear al perro, pero va en el coche y el perro es el que va haciendo ejercicio, ¿sí? La obesidad, la alimentación, la falta de ejercicio son factores que también van a repercutir y van a incrementar o están incrementando la cantidad de pacientes diabéticos, ¿sí? Y los hábitos alimenticios y la obesidad. Y esto es muy preocupante porque México estaba dentro del primer lugar de obesidad mundial y de obesidad infantil, que este es un problema todavía más grave. Casi el 50% de los pacientes que padecen diabetes mueren de alguna enfermedad de tipo cardiovascular, ¿sí? Y esto es relevante, ¿no? Entonces tienen complicaciones cardiovasculares. Y cuando hablamos del manejo odontológico de un paciente diabético, pues hay que ver su riesgo cardiovascular que tenga el paciente, ¿sí? Y eso es muy importante y eso lo determinamos a través de un estudio de laboratorio. ¿Sí? La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo, eso lleva al incremento de úlceras y ya por último pues viene la amputación de alguna falange, ¿no? Entonces eso también es una complicación. La retinopatía diabética también es una causa importante de ceguera y es otra complicación del paciente diabético, ¿sí? Se estima que aproximadamente un 2% pierde totalmente la vista, un 10% sufre un deterioro grave de la visión. Entonces, es una complicación que tienen nuestros pacientes diabéticos. Y otro problema asociado a la diabetes es la insuficiencia renal. De un 10 a un 20% mueren de insuficiencia renal, ¿sí? De los pacientes diabéticos. ¿Sí? La neuropatía diabética generalmente afecta a la mitad de los pacientes diabéticos, ¿sí? Y puede ocasionar desde síntomas que van como hormigueo, dolor, debilidad de los pies o de las manos, ¿sí? Entonces, es muy importante ver el manejo odontológico de los pacientes diabéticos. Vean, 2015, uno por cada 11 adultos. En el 2040, uno por cada 10 adultos. Entonces, va a ir incrementándose conforme pase el tiempo, la cantidad de pacientes con diabetes. Y alrededor del mundo, en relación a hombres y mujeres con diabetes,
¿sí? Vean las cifras del 2015 y las estimadas para el 2040. ¿Sí? Entonces vamos a tener un incremento de pacientes diabéticos. Entonces ustedes deben de convertirse en expertos en diabetes y en el manejo de pacientes diabéticos, porque sigue siendo una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial, ¿sí? Y en el 2019, 1 de cada 11, ¿sí?, tiene diabetes o tenía diabetes, ¿sí? Y 1 de cada 2 adultos con diabetes no estaba diagnosticada. Entonces eso también es un factor importante. Y los dentistas o los odontólogos pudiéramos ser los primeros en sospechar que es un paciente diabético y hacer el diagnóstico de diabetes. Y es muy fácil hacer un diagnóstico de diabetes en un paciente que sospechamos que pudiera ser un paciente diabético, ¿sí? Y 1 de cada 5 personas con diabetes tiene más de 65 años, ¿sí? Estos son datos del 2019, ¿sí? En 2000, sí, fíjense, en el 2015 se estimaba que 1 de cada 2 personas con diabetes no sabe que la tiene, ¿sí? Y cada 6 segundos una persona muere de diabetes, ¿sí? Entonces, ya en el tiempo que llevamos, pues se han muerto muchos pacientes por diabéticos a nivel mundial. Y 1 de cada 7 embarazos está afectado por diabetes gestacional, que también es otro problema que vamos a ver, ¿sí? En diabetes en niños, también diabetes tipo 1, cifras estimadas, ¿sí? Entonces, la diabetes es un problema de salud importante, ¿sí? Y lo más importante y relevante es que se haga un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Si se hace un tratamiento oportuno y adecuado de la diabetes, los pacientes no van a tener complicaciones, ¿sí? Y pueden vivir muchos años sin complicaciones. El problema es que un alto porcentaje de nuestros pacientes diabéticos no llevan un buen control de la diabetes, ¿sí? Y esto es lo que ocurre en México. Esta es la prevalencia de diabetes, cómo ha ido incrementándose en el 2006, en el 2012, en el 2016. ¿Sí? El total de prevalencia es de 9.4. Acaban de salir los nuevos datos de la Encuesta Nacional de Salud, ¿sí? De los datos del INEGI, que vean, esto es la prevalencia por diabetes en el 2018, que es la más reciente. Se vio una ligera disminución de la prevalencia, ¿sí? Aquí en México, del 2012 al 2018. ¿Sí? Y esto es prevalencia por según sexo y región. Vean, entonces sigue siendo diferentes áreas de la República, la Ciudad de México, el centro de la República, el norte de la República y el sur de la República, tienen diferentes prevalencias. Y vean, en el sur la prevalencia es más alta, en el centro donde nos encontramos la prevalencia sigue siendo alta, ¿sí? A diferencia del norte de la República o de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces también el lugar donde se reside pues tiene repercusión, ¿sí? En cuanto al manejo odontológico, ¿sí? Y vean estas proporción de pacientes diabéticos con complicaciones, ¿sí? Esta es la del 2016. Vean la visión disminuida con cómo se ha ido disparando las complicaciones de la vista en los pacientes diabéticos conforme han ido avanzando los años, ¿sí? Las úlceras, las amputaciones, el daño renal, la pérdida de la vista, pacientes con enfermedad renal y que ya entran a diálisis renal, pacientes con infarto y pacientes con coma diabético.
pero lo que resalta aquí mucho es los problemas de agudeza visual. ¿Sí? Vean otras complicaciones reportadas. ¿Sí? El ardor de los pies o de las plantas de los pies. No puede caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga. ¿Sí? Y vean cómo se van viendo las complicaciones, ¿sí? Que van teniendo los pacientes. ¿Sí? Y el tratamiento que reciben también se ha ido modificando. 2006, 2012, 2016. ¿Sí? Falta incluir la del 2018, que acaban de salir apenas estos datos. Sí, apenas todavía tenemos acceso ahorita reciente a los nuevos datos del 2018, que son los más recientes, pero vean cómo se han ido modificando los tipos de tratamientos que reciben nuestros pacientes diabéticos. ¿Sí? Por ejemplo, insulina, ya se ha visto que ha habido un aumento, ha habido una disminución de la cantidad de medicamentos orales, de pastillas. De ambas ha habido un aumento y sin ningún tratamiento también hubo un aumento y luego hubo una disminución. ¿Sí? Medidas preventivas que realizan los pacientes, ¿sí? Cómo han ido cambiando. ¿Sí? Y de esto, pues es importante recalcar que un alto porcentaje de nuestros pacientes, por ejemplo, esto es de Guanajuato, la situación, ¿sí? Pacientes que tienen medición de su hemoglobina glucosilada, el 50%, ¿sí? Pero un 50% no tienen un buen control de la diabetes, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación donde vivan, pues van a tener sus datos estadísticos y van a poder identificar qué complicaciones o qué tan buen control tienen los pacientes. Y estos son de diferentes estados de la República, ¿sí? Me voy a saltar estas. ¿Sí? Y voy a entrar a lo que es la clasificación de la diabetes. ¿Sí? Entonces tenemos la diabetes tipo 1, donde hay destrucción de las células del páncreas que llevan a la falta absoluta de insulina. La diabetes tipo 2, que es resistencia a la insulina con deficiencia relativa de la insulina, ¿sí? O en secreción de insulina defectuosa con resistencia a la misma. Otros tipos de diabetes asociados a acromegalia, a síndrome de Cushing, a pancreatitis, a neoplasias. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene una neoplasia en páncreas, pues va a desarrollar una diabetes, pero producto de la neoplasia. ¿Sí? No es diabetes tipo 1 o tipo 2. Y la diabetes gestacional que se presenta en las pacientes embarazadas. ¿Sí? Son la diferente tipo de clasificación de las diabetes. ¿Sí? Entonces se habla que de prevalencia a nivel mundial es 8.8% de los adultos del mundo tienen diabetes. ¿Sí? Un alto porcentaje de estas personas no han sido diagnosticadas y 1 de cada 5 adultos tiene lo que es intolerancia a la glucosa o prediabetes. ¿Sí? Cuando hablamos de prediabetes, hablamos de un riesgo incrementado de sufrir diabetes. O sea, los valores de glucosa en ayunas no son los correctos, ¿sí? Y podemos hablar de que es una glucosa en ayunas inadecuada o tiene intolerancia a la glucosa, ¿sí? Entonces, cuando se habla de prediabetes, se habla de un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, en el cual el paciente no tiene manifestaciones clínicas de diabetes. Las pruebas de laboratorio muestran valores normales de glucosa, ¿sí? Bueno, anormales de glucosa, pero no son tan altos como para catalogar al paciente en un cuadro de diabetes mellitus,
pero lo pone en un alto riesgo de sufrir diabetes y de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, por eso es importante identificar a un paciente prediabético. 7 de cada 10 personas que presentan prediabetes desarrollarán diabetes. ¿Sí? Y los estudios muestran que personas con prediabetes pueden prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 hasta casi un 58% realizando cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda que las personas con prediabetes reduzcan su peso corporal, si tienen exceso de peso, ¿sí? Realizan alguna actividad física, ¿sí? Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Con esos cambios, tanto en el reducción de peso como en el hacer ejercicio, van a retrasar, si es un paciente prediabético, la apariencia de diabetes. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, doctor. No, se me olvidó decirles, los martes tenemos 2 horas. Prefiero seguirme de corrido y terminar los 20 minutos antes que nos piden que se haga un receso cada hora de 10 minutos. O bien, si se les hace muy pesado escuchar las 2 clases seguidas, pues me dicen y hacemos el receso. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor. Hola, doctor. Sí. Sí, Alejandro. ¿Toda esta información está en el libro o...? Sí, está en el libro. Sí. Sí. ¿Y las diapositivas no las va a pasar o no? Les decía que no es necesario que tomen apuntes o pasarles las diapositivas. Más bien, si quieren algún dato en específico, les puedo dar la bibliografía o dar alguna ayuda extra donde pueden consultar. ¿Sí? Les voy a ir subiendo al material de clase, por ejemplo, las normas, ¿sí? Algunos manuales que nos recomiendan las instituciones de salud de México, algunos internacionales, para que tengan acceso a ellos y los puedan consultar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? No, solamente esa. Gracias. Ok, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran, alguna duda, comentario de lo que hablamos hoy? A mí me quedó, la verdad, una duda sobre lo de los casos de las 3 personas y lo individual, porque estaba checando, pero no veo que haya como tal un programa. O sea, sí vi que está el programa de usted y la doctora Yaret, pero no vi si tenía como especificado las presentaciones que vamos a realizar y como la fecha de entrega y ese tipo de cosas. Sí, no viene especificado las presentaciones, porque ustedes a ver, Junoen, tú vas a escoger alguna presentación de un tema, el que tú quieras, ¿sí? Y ya lo tienes que empezar a trabajar desde esta semana, o no sé cómo andes de carga con las otras materias o el fin de semana. Tienes que decidir primero el tema de tu presentación, ¿sí? Pero tiene que ser un tema que no venga en los temas de Yaret o del mío, que no esté en el programa. Sí, eso sí lo comprendí. Lo que me confundió un poco es lo que vamos a hacer de las parejas de 3. Ese es para el caso sistémico. Ustedes nada más armen un equipo de 3 y me dicen quién es el equipo. Y yo les voy a dar el caso sistémico. Ok, esa era mi duda. Pensé que nosotros lo teníamos que escoger. Gracias. No, nada más me dan el equipo, está formado por Yunuen y no sé quién más. ¿Quiénes serían tus otros 2
compañeros del equipo, yo les asigno un caso sistémico, porque como no tienen acceso al SMILE para consultar expedientes, yo se los doy. ¿Sí? Yo les doy la información, les paso el caso y ustedes hacen la presentación en equipo de cuál sería el manejo sistémico de ese paciente. Ah, sí, esa era mi duda, gracias. Sí, porque les voy a dar un paciente diabético, hipertenso y con insuficiencia renal. Puede ser un ejemplo. Va a tener estas 3 enfermedades. ¿Sí? Y les voy a dar toda la historia clínica, les voy a mandar la radiografía, la foto del paciente no por cuestiones legales, y ustedes van a decir, este paciente tiene estas características y tiene estos problemas y estas son las precauciones que debo de tomar de manejo odontológico, que es la fase sistémica. ¿Sí? El objetivo de este curso es que puedan hacer la fase sistémica de los pacientes, o sea, tomar todas las medidas de precaución para evitar una complicación. ¿Qué le puede pasar a un paciente diabético, hipertenso y con insuficiencia renal en el consultorio? ¿Alguien que pueda decirme qué creen que le pueda pasar? Que se les suba el azúcar o se les suba la presión. O incluso se les puede bajar el azúcar también. También se les puede bajar el azúcar. Efectivamente, se les puede subir o se les puede bajar. Y es a veces más grave que se les baje que se les suba. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente diabético que no desayunó porque le da náusea, tiene un reflejo nauseoso intenso, no desayunó o no comió, ¿sí? Porque se vomita cuando le pones el espejo en la boca. Entonces, no voy a comer porque voy a ir con el dentista y ya sé que tengo náusea y cuando me ponen algo en la boca vomito. Entonces, mejor no como para no vomitar. Y se toma los medicamentos y llega a la consulta. Y tú le haces una resina o una limpieza o una extracción, ¿sí? Y le baja la glucosa y el paciente entra en un shock hipoglucémico y es una situación de emergencia en la consulta, ¿sí? Y eso es algo que le puede pasar a un paciente diabético. Y si además de diabético tiene problemas cardiovasculares y tiene la presión alta y lo voy a anestesiar y le voy para hacer una extracción de un molar y el molar se fractura, el paciente se estresa y te estresas tú también, ¿sí? Para hacer la extracción. ¿Qué le puede pasar? Le puede subir la presión y le puede subir tan alta que tenga una crisis hipertensiva, ¿sí? Que se convulsione el paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que no queremos que nos pase en la consulta. Ni que se nos desmaye, ni que pierda la conciencia, ni que tenga una crisis hipertensiva, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas voy a tomar para evitar que le baje los niveles de glucosa y se desmaye, o que le suba la presión y tenga una crisis hipertensiva? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? De eso se trata esta clase, las medidas de prevención para evitar complicaciones durante la consulta, ¿sí? O requiere una extracción, pero los niveles de glucosa están muy altos. Un paciente diabético con niveles de glucosa muy altos, inclusive tomándole una radiografía, puede tener un derrame cerebral en la consulta. Y no queremos que le dé un derrame cerebral a un paciente diabético mal controlado que trae niveles altos de glucosa. ¿Sí? Imagínate qué susto y qué miedo, ¿no? Que le dé un derrame cerebral al paciente. ¿Sí? Entonces, un paciente diabético mal controlado, pues entre más pronto se vaya del consultorio mejor, porque es un riesgo altísimo que pudiera tener una complicación en el consultorio. Entonces, ¿qué precaución voy a tener? Pues le voy a pedir un examen de laboratorio para conocer sus niveles de glucosa y definir si es un paciente que está en buen control de la diabetes o tiene un mal control y sus cifras de glucosa son muy altas que me pueden dar un problema en la consulta.
¿sí? Un problema desde un derrame cerebral, un infarto, ¿sí? Porque tienen riesgo cardiovascular los pacientes diabéticos, ¿sí? O requiere que le haga varias extracciones y sus niveles de glucosa son muy altos. Pues el problema de reparación, de cicatrización después de las extracciones, no va a ser el adecuado, y hay posibilidad de que se infecte la herida o que hacemos después de alguna cirugía. Llámese desde una extracción hasta una cirugía periodontal o otro tipo de cirugías, ¿sí? Entonces, esas son las complicaciones que puede tener un paciente diabético. Algunas, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Emilio, Sí, doctor. ¿alguna otra pregunta o comentario? No, de mi parte no. ¿Alguien más que quiera comentar? No, Doc, creo que todo está bien por ahorita. Bueno, cualquier duda me escriben, me mandan un mensaje y nos vemos el viernes. Disfruten el día del odontólogo. ¿Sí? Sí, igualmente, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Si no han comido, buen provecho. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos el Gracias, viernes. Doc. Buen día.